Integrales por partes. En este video veremos cómo resolver las integraciones que se resuelven por este método tan particular de integración. Para poder hacerlo necesitamos aprender esta fórmula. La fórmula que vemos aquí se le llama la fórmula de integral por partes y es de la siguiente manera. Hay que identificar en la integral que vamos a resolver una función u y una función diferencial v. Por lo tanto, es importante recalcar que en este tipo de integraciones lo vamos a hacer para funciones, cuando hay dos funciones de diferente naturaleza que se están multiplicando entre sí. Entonces, cuando se da esa situación, usualmente se denomina el método de integrales por partes. Recordamos que en las integrales no existen fórmulas para una multiplicación, un producto o para una división, tal como lo existe en cálculo diferencial. Por lo tanto, debemos de recurrir a métodos de integración. Ahora, existe un mnemónico, que es una frase, la cual podemos recordar y automáticamente esta frase nos ayudará a recordar de manera más fácil y a ordenar la fórmula que vemos aquí. Y la frase es la siguiente, es un día vi una vaca vestida de uniforme. Si nos damos cuenta, hemos señalado intencionalmente las primeras letras de cada una de la frase, de cada una de las palabras de la frase, para hacer referencia a la fórmula. Vean, es U de, aquí está, U de, V, aquí está, una vaca, en este caso es U y V, vestida de uniforme, V de U. De esta manera nosotros con este mnemónico podemos recordar muy fácilmente la fórmula. Ahora vamos a adentrarnos a ejercicios que se resuelven con este método de integración. Lo primero que necesitamos identificar es que se traten de dos funciones de distinta naturaleza multiplicándose entre sí. En este caso me doy cuenta que la función x es algebraica y la exponencial es del tipo exponencial. Son de diferente naturaleza y se están multiplicando. De tal manera que muy probablemente me servirá mi método de integral por partes. Entonces, antes de adentrarnos a la fórmula, debemos de identificar que la fórmula nos requiere algo. Voy a poner aquí la fórmula. Empieza la fórmula así, identificar u y diferencial v. Esto es importante. Entonces, vamos a identificar quién va a ser u y quién va a ser diferencial v. Siempre tratemos de identificar u como la función que al derivarla se hace más pequeña. En este caso, x es la función más simple, por lo tanto voy a poner u es igual a x. Y con esto identifico lo primero, que es esto de aquí, identificar quién es u. Entonces, esto de aquí lo ponemos como u. Y ya que identificamos u, todo lo que nos sobre, todo lo que quede del resto, va a ser identificado como diferencial v. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces voy a poner aquí adelante en azul, diferencial v, esto es igual a e a la 2x diferencial x. Ahí está. Ya que hicimos eso, el segundo paso que hay que hacer de la identificación es lo que está en verde lo derivamos y lo que está en azul lo integramos. Entonces, derivamos aquí x y sería diferencial de u, me quedaría la derivada de x es 1 y multiplicada por su diferencial de x me queda 1 diferencial x o simplemente diferencial x. Ahora, de este lado, para sacar aquí respectivamente la función v, que es la que necesito, tengo que hacer la operación contraria. Mientras que del lado de los azules derivo, de este lado debo de integrar. Ahora, ¿cómo integramos una exponencial de un vistazo o a simple vista sin necesidad de entrar al método de cambio de variable? Entonces, todas las exponenciales en general, cuando se integran o se derivan, quedan iguales. Para el caso de la integración, esta queda igual y lo único que tenemos que aumentar es dividirla entre la derivada del exponente. ¿Cuál es el exponente en este caso? Bueno, pues el exponente es 2x. Entonces, derivamos el exponente y ese resultado lo ponemos abajo de la función exponencial. Derivamos mentalmente 2x y es 2, y ese 2 lo pongo simplemente abajo, así. Y puede quedar como e a la 2x sobre 2 o un medio de e a la 2x. Entonces, esta es la manera rápida de cómo integrar una exponencial sin pasar por el método de sustitución o cambio de variable. Simplemente pasamos la misma exponencial y la dividimos entre la derivada del exponente. Ahora, ya que tengo esto, nuestra fórmula nos pide lo siguiente, es u por v menos integral de de v diferencial u. Entonces aquí viene v diferencial u. Ahora hay que identificar lo que tenemos y escribirlo, sustituyéndolo en nuestra fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a poner aquí lo siguiente, es u por v. Son estas dos, así en flecha, multiplicándose. U por v. ¿Cuánto vale u? X. ¿Y cuánto vale v? E a la 2x sobre 2. Entonces, multiplicándose, las pondríamos así. X e a la 2x sobre 2.
Ahí está, multipliqué esto por esto. Ahora es menos, y pondríamos integral de v diferencial u. Ahora es esto por esto, así como lo vemos en este renglón. Es v por diferencial u. Entonces sería esto, que sería e a la 2x, sobre 2 por el diferencial x, que es lo que equivale a diferencial u. Así. Y aquí nos queda otra integral a resolver, la cual es mucho más simple que la que teníamos en un inicio, entonces la podemos hacer. Esto quedaría así, sobre 2. Aquí me doy cuenta que el 2 es una constante, entonces saldría fuera de la integral como menos un medio, y me queda dentro e a la 2x diferencial x. Y ahora tengo que integrar e a la 2x. Pero notemos que la integral, esta integral que nos piden ahora, ya la resolvimos, la hicimos justo acá. Cuando teníamos esta función, de aquí para llegar a este paso, integramos. Entonces, ya hice la integral. Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta? Vamos a poner, hay que ir copiando todos los términos que van quedando antes, que en este caso es x e a la 2x sobre 2 menos el 1 medio y multiplicamos aquí por la integral de e a la 2x, que pues es esta. Visto otra vez, pasamos la misma exponencial y la dividimos entre la derivada del exponente. La derivada de 2x es 2, entonces lo ponemos así. Más la constante de integración. Al momento de resolver la integral, pongo su resultado y luego finalmente la constante de integración. Ahora entonces, simplificando, nos quedaría de la siguiente manera. Esto se queda así, y acá menos, pues lo podemos multiplicar, me queda 1 por exponencial a la 2x, me queda e a la 2x, y abajo 2 por 2 me queda 4. Y luego más la constante de integración. Y ahora sí, hemos resuelto nuestra integral por partes. Hagamos otros ejemplos para ir mejorando la habilidad en este tema. Hagamos este segundo ejemplo. Como siempre, lo primero que hay que darse cuenta es que las dos funciones se estén multiplicando. X por secante cuadrada se están multiplicando y son de diferente naturaleza. Mientras que X es algebraica, secante es trigonométrica. Entonces podemos iniciar de igual manera. Identificamos U como la función más simple que al momento de derivar vaya haciéndose más pequeña. Entonces U sabemos que va a ser X. Y por lo tanto, esto va a ser U y todo lo que reste, que es diferencial V, será lo que no es seleccionado como U. En este caso, todo lo que me sobra, diferencial V será secante cuadrada de X. Entonces, de aquí partimos. Vamos paso por paso. Hacemos U igual a X, ahí está, y junto ponemos adelante diferencial V a todo lo que es diferencial V, que sería la secante cuadrada de X diferencial X. Este es nuestro planteamiento. Con esto me va a servir para ir haciendo los pasos subsecuentes. Ahora, para poder ejemplificar la fórmula, necesito hacer antes, primero, de lo verde, derivar, y de lo que está en azul, integrar. Siempre es así. Derivamos de un lado, integramos del otro. Entonces, derivamos u y me quedaría 1, pero es 1 por diferencial x, me queda nada más diferencial x. Ahora, del otro lado, para sacar v, tengo que hacer la operación contraria. Mientras que aquí obtengo el diferencial de u, aquí me dan el diferencial y debo de obtener v. Por lo tanto, la operación debe de ser la contraria, que es integración. Integrando la secante cuadrada de x, diferencial de x nos da, pues, la tangente de x. Tangente de x y ya no se pone el diferencial. Recordemos que cuando integramos, el diferencial de x desaparece. Entonces, por fórmulas, la secante cuadrada, si nos vamos a un formulario de trigonometría, nos damos cuenta que es tangente de x. Ahora, con estos datos ya podemos pasar a la parte de la fórmula. Me pide u por v. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Quién es u? U es x. Siempre va a ser este producto, así como lo vemos, cruzado. Siempre va a ser x por v, que es tangente de x. Entonces lo ponemos. Sería x, primero la algebraica y luego la trigonométrica o la exponencial o la logarítmica que tengamos. Luego sería menos integral y tengo ahora me pide v diferencial. Siempre es este producto que tengo aquí marcado en las flechas, en el mismo renglón. V que es tangente de x y diferencial u que es diferencial x. Entonces lo ponemos aquí. Tangente de x, diferencial x. Ahí está. Y vean que esta función, que es la de la tangente, pues ya podemos ir intuyendo que, pues con un formulario, podemos encontrar su resultado. Entonces, nuestro resultado final, ¿cómo nos quedaría?
Ya, si nos vamos a formulario, esta la resolvemos fácil. Esto de aquí lo vamos acumulando, que es x tangente de x, se va quedando. Luego, la integral de tangente de x es logaritmo natural de la secante. Entonces sería logaritmo natural de la secante de x. Ahí está. Si no sabes cómo integrar esto o tienes alguna duda, te dejo el video en lo que son la parte de las tarjetas, donde recurrimos a los métodos de integración para darle solución a esta integral de la tangente. Sin embargo, como hay fórmulas, pues ya nos podemos guiar de ellas y simplemente escribir el resultado. Ahora, en este tercer ejemplo, utilizaremos la integración por partes para, por fin, resolver la integral del logaritmo natural de x. Recordemos que no existe fórmula o no hay una fórmula donde se integre el logaritmo natural de x. Entonces, como no hay fórmula directa, puedo utilizar un método de integración. Y vamos a hacer u lo que sea más fácil de derivar. En este caso, lo que es más fácil de derivar, o como no tengo fórmula de integral para logaritmo, no me queda más que poner u como el simple logaritmo natural, ya que no puedo integrar el logaritmo natural. Entonces lo debo de poner del lado de la u para poder derivar. Sí hay y sí existe una derivada para logaritmo natural, entonces lo ponemos del lado de las que van a derivar. Mientras que el diferencial v, que es este que requerimos, ponemos lo que sobra, y lo que sobra es esto, el diferencial x. Entonces, esto sería el diferencial v. Ahora, del lado izquierdo derivamos y de aquí integramos. Entonces sería derivada de u, y hay que recordar la fórmula para derivar un logaritmo natural. Esto es muy simple. Es tomar el argumento, que en este caso es x, derivarlo y dividirlo entre el argumento. Entonces, derivada de x es 1, y dividido entre el argumento mismo es la x, así. Y esto por el diferencial de x. Obviamente el diferencial de x multiplica aquí al 1, entonces pasa el diferencial de x a la parte de arriba. Así nos quedaría. Mientras que de este lado hay que integrar. Integramos diferencial v, me queda v. Y lo mismo aquí. Integral de la diferencial x es simplemente x. Ahí está. Con eso tenemos nuestros datos importantes. Ahora sí, podemos cruzar esto para poder tener este producto. U por v. U es logaritmo natural y v es x. Entonces primero ponemos la algebraica y luego ponemos la demás, que es logaritmo natural de x. Luego sería producto de esto por esto. Entonces sería menos integral, y aquí tengo la fórmula, v, que es x, por diferencial u. Y el diferencial u, pues es esto. Entonces pongo de x sobre x. Ahí está. Y dense cuenta aquí, este x que multiplica y este x que divide, pues se va a cancelar. Entonces, ¿qué me viene quedando? Bueno, pues nada más nos viene quedando x logaritmo natural de x menos integral del diferencial x. Noten que esta x con esta x se va a cancelar. Y siempre que veamos logaritmos naturales, los vamos a tomar siempre como u para poderlos derivar. No podemos poner el logaritmo natural de aquí porque no tenemos fórmula de integración. Ahora sí, podemos escribir nuestro resultado, ya que tenemos aquí prácticamente resuelto. Esto es x logaritmo natural de x menos, y la integral del diferencial pues es nuevamente x. Si bien el resultado puede quedar así, también puede quedar factorizado como x que multiplica a ln de x menos 1. En cualquiera de los dos casos se encuentra, me falta aquí, más la constante de integración. En cualquiera de los dos casos está bien. Y de esta manera terminamos nuestro ejercicio. Nuestra integral por partes, hay que recordar que la fórmula para poder hacerla es identificar quién es u, quién es diferencial v dentro de la integral y después aplicar, obtener uv menos integral de v diferencial u. Entonces, esta es la forma en la que vamos a nosotros resolver este tipo de integrales. ¿Cómo las identificamos? Siempre van a estar multiplicándose en la mayoría de los casos, como aquí x por seno de x. Entonces me doy cuenta que hay una multiplicación y elijo, uno va a ser u y el otro será diferencial v. Siempre hay que elegir u de tal manera que al derivar esta función u se haga una función más simple. El diferencial v lo dejaremos entonces como lo que reste. Ahora sí, vamos a ver. Entonces aplicamos u, esto es igual a x, y el diferencial v será igual a lo que resta, que es seno de x de x. Aquí derivamos. Derivar u sería derivada de x, pues es diferencial x. Listo, se hace una más fácil. Ahora aquí no derivamos, aquí integramos. Entonces, para sacar v hay que integrar. La integral del seno de x viene siendo el menos coseno de x. Ahí está. Ahora, ya que tenemos eso, aplicamos nuestra fórmula.
Sería, ya sabemos quién es u, quién es diferencial v, ahora vamos con esto. Sería u por v, que serían estas dos multiplicadas. U es x y v es menos coseno de x, entonces me quedaría menos x coseno de x. Primero la algebraica y luego la trigonométrica. Luego viene menos integral, y ahora metemos v, que es menos coseno de x, por diferencial u. En diferencial u tenemos que es, ahora son estos dos multiplicados, sería diferencial x. Entonces, menos por menos, nos damos cuenta que podemos simplificar y nos quedaría más. Entonces, prácticamente ya tengo ahí resuelta la integración. ¿Cuál es la integral del coseno de x? Ya es una integral simple. Su integral, recordamos, pues es el seno de x. Entonces me quedaría más el seno de x más c. Recuerden que esta integral aquí ya es por simple inspección de las fórmulas. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. De esta manera, varias veces, aquí integramos una sola vez por partes. En algunas integrales veremos que no nada más es una vez, sino que puede expandirse a más de una vez, varias veces. Vamos ahora con el ejemplo 2. Tenemos logaritmo de x diferencial x. Entonces hay que identificar a algo como u y a lo que sigue como diferencial x. Entonces si recordamos, esta, cuando yo la derive, su derivación hace una función más fácil. Entonces voy a poner esto como u y lo que resta como diferencial v. Ahí está. Partimos de ahí. Sería u esto es igual al logaritmo de x diferencial v diferencial x. Aquí derivamos. Entonces u' o diferencial u sería igual a, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Si recordamos es diferencial x sobre x. ¿Y cuál es la integral? Aquí tengo que integrar, entonces integral de v, de diferencial v sería v, integral de dx pues es x. Ahí está. Ahora sí, nuevamente aplicamos nuestra fórmula. U por v, que son estas dos, sería x por logaritmo natural de x. Primero va la algebraica y luego va la logarítmica. Menos integral, vamos a poner aquí v, que es x por diferencial u. Diferencial u es dx sobre x. Y me doy cuenta que hay x que multiplica y x que divide. Entonces, de lo cual ya nada más nos queda, si nos damos cuenta, al eliminar estos dos, lo único que nos queda es diferencial x ahí adentro. Entonces lo voy a poner así. Y esto pues ya sabemos que podemos fácilmente integrarlo. La integral del diferencial de x pues es x. Al final siempre más la constante de integración c. Y listo, ahí tenemos estos dos primeros ejemplos resueltos por la integral por partes. Vamos con el ejemplo 3 y 4. Aquí identificamos en el 3 que esto viene siendo la función u y lo que resta será el diferencial v. Siempre, como para tener una idea, una técnica, la u, la función que voy a derivar, que sea la algebraica, o que sea la que sea más fácil de derivar de tal manera que al derivarla se haga un poco más simple. Sabemos que si nosotros derivamos x cuadradas me queda 2x, entonces de ahí partimos. Y el diferencial v, la exponencial a la x diferencial a la x. De aquí derivamos y nos damos cuenta que me queda 2x diferencial x. De aquí integramos y bueno, la exponencial, pues al derivarse o integrarse queda igual, entonces la ponemos así. Aplicamos la integración por partes, la fórmula. Vamos a ver qué nos queda. Sería en este caso x cuadrada por exponencial a x, me queda x cuadrada exponencial a x. Menos integral de este por este, que serían 2x exponencial a x diferencial x. Y me doy cuenta que el 2 es una constante, entonces podemos sacarla de la integral, así. Listo. Ahora, notemos que tenemos hasta aquí. Otra vez hemos caído en otro producto aquí. Entonces, esto lo podemos elegir como u y otra vez esto como v, diferencial v. De tal manera que hay que emplear otra vez nuestro método de integral por partes. Entonces, seguimos con lo mismo. Vamos a elegir ahora. Aquí sería u, esto es igual a x, y el diferencial v sería el e a la x de x. Entonces, al derivar u, me queda dx, y al integrar esto, pues me queda otra vez lo mismo, exponencial a la x. Y vamos a aplicarla. Nosotros vamos a ir arrastrando, voy a poner acá, sería x cuadrada e a la x menos 2. Y justo aquí voy a poner un corchete porque justo aquí es donde otra vez voy a aplicar la integral por partes. Entonces multiplicamos estos dos y me queda x e a la x menos integral de v
que es e a la x, o sea, la multiplicación de estos dos, por diferencial x. Ahí está. Nos damos cuenta que ya aquí es muy fácil de obtener esta integral. Ahora sí, ¿a qué nos queda todo esto? Voy a ponerlo aquí, parece que ya no me queda más abajo. Entonces voy a seguirle de este lado, me queda todo el resultado, lo voy a ir copiando, menos 2 por esto. Bueno, voy a ponerlo así, 2 primero. Ya sé que aquí es x e a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues si nos damos cuenta, la integral de e a la x, para hacerlo más rápido y escribir el resultado, la integral de esto pues es e a la x. Entonces ya sabemos a qué equivale eso, e a la x, más la constante de integración al final. Al multiplicar me quedaría menos 2x e a la x, menos por menos, más 2e a la x, más la constante de integración c. Y listo. Tenemos ya todo el resultado de nuestra integral que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, aquí hemos aplicado la integral por partes más de una vez. Entonces, en muchas situaciones sucederá esto. Ahora, ya que tenemos este resultado, vamos a enfocarnos en la integral número 4. Vamos a borrar todo esto. Y lo primero que hay que notar en la integral 4 es que la tangente inversa de x no hay fórmulas en integración de las funciones inversas. Por lo tanto, tendré que recurrir a este método de integración por partes para poder hacerlo. Entonces, al no haber integrales, esto lo elijo como u y lo que me reste como diferencial v. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Sería, lo voy a poner justo aquí. Incluso voy a borrar esta que ya no nos interesa mucho. Entonces u será tangente a la menos 1 de x y diferencial v será diferencial x. Derivamos u. Recordemos que la derivada de la tangente inversa nos queda así. 1 entre 1 más x cuadrada. Todo esto diferencial x. Lo voy a poner aquí. Diferencial x. Ahora, la función de aquí la tengo que integrar. V, integral de diferencial x, pues es x. Ahí está. Ahora sí, aplicamos nuestra integral por partes. Recordamos que es u por v, entonces me queda x por tangente inversa de x, ahí está, menos integral, y acá tengo x por todo esto. Entonces ahora viene esto, entonces me quedaría x diferencial x enfrente entre 1 más x cuadrada. Y listo. Ahora, ¿qué tengo aquí? Si nos damos cuenta, esta integral se puede resolver fácilmente si aplicamos el método de sustitución o el método de cambio de variable. Lo de abajo, que es un denominador, lo puedo sustituir por u. Entonces hacemos ese cambio, vamos a ver qué nos arroja. Al hacer el cambio, lo voy a poner aquí, u sería igual a 1 más x cuadrada. Entonces derivando u me quedaría 2x diferencial x. Al despejar el diferencial x, me queda du entre 2x. Y ahora vamos a aplicar el cambio de variable. Nosotros copiamos nuestro primer resultado y vamos a hacer aquí adentro el cambio de variable. La x la dejamos. Esto ya no vale 1 más x cuadrada, sino más bien la sustitución de u. Y el diferencial x lo sustituimos por du sobre 2x. Esto nos va a permitir cancelar la x, como nos damos cuenta. Ahí está, ya no existe. Ahí me doy cuenta en la integral por sustitución que la x ya no va a formar parte de esto. Entonces podemos borrarla. Y este 2 es una constante, entonces lo podemos sacar, pero como está abajo, recuerden sacarlo como un medio. De tal manera que el único que tengo, vean, es diferencial u y u abajo. Sabemos, podemos checar que esta integral sí existe, y es muy lógica, es el diferencial de una función arriba y la función abajo es igual a un logaritmo natural. Entonces ya tengo ahí nuestro resultado. Menos un medio del logaritmo natural de la función u. Pero tengo que regresar el valor de la función u, al final la constante. ¿Quién es la función u? La función u es 1 más x cuadrada. Entonces lo tengo que poner como 1 más x cuadrada. En general siempre en lo que va al logaritmo se pone valor absoluto. Esto porque recuerden que los logaritmos de funciones negativas o de números negativos no existen. Los logaritmos naturales. Y listo. Ahí está. Nos queda toda nuestra función ya integrada también por partes. Nuevamente, más integrales por partes vamos a realizar. Tenemos este ejemplo y tenemos aquí la fórmula de integración por partes. Entonces vamos nuevamente a seleccionar u como la parte algebraica. En este caso u va a ser x cuadrada.
Y entonces lo que resta, totalmente lo que resta, que es exponencial a 2x de x, será el diferencial v. Entonces esto me va a quedar como e a la 2x. Ahora, y me falta aquí el diferencial x. Ahora, del lado de lo verde, vamos a derivar. Entonces, haciendo la derivada, nos quedaría 2x. 2x diferencial x, ya que estamos derivando, estamos diferenciando. Y del lado derecho, en la parte azul, integramos. Entonces, v, y recordamos que la integral de a la 2x es, pasan la misma exponencial igualita y la dividen entre la derivada de su exponente. Su exponente es 2x, su derivada es 2, entonces ese 2 se coloca en la derivada. Si tuviéramos un 3x, entonces su derivada es 3 y lo ponemos aquí abajo. Y así sucesivamente, siempre y cuando la integral sea de este tipo. Ahora, siguiente paso es montar la fórmula. Y para poder hacerlo de forma correcta, ya tenemos esto ubicado, ahora vamos a poner igual a los resultados. En este caso sería u por v. Aquí está u y aquí está v, que sería x cuadrada por e a la 2x sobre 2. Entonces lo ponemos y me queda x cuadrada e a la 2x sobre 2. Todo eso sobre 2. Listo. Luego es menos, viene la fórmula, y viene v diferencial u, es decir, el producto de estos dos. Entonces vendría menos y pondríamos integral, ponemos 2x multiplicando al e 2x, e a la 2x, sobre 2 y el diferencial x que pase al lado derecho siempre. Ahora de aquí, si nos damos cuenta, pues el 2 que multiplica arriba y el 2 que divide en la parte de abajo se cancela y nada más nos queda esta integral. Vamos a ponerla aquí. Sería, me voy acumulando nuestros resultados, que es x cuadrada, e a la 2x, aquí tendríamos sobre 2, menos, y aquí nos quedaría integral de x e a la 2x de x. Ahora me doy cuenta que tengo otra vez dos funciones multiplicándose, y nos damos cuenta que si tengo otra vez dos funciones multiplicándose aquí, tengo otra vez que hacer otra integración por partes. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces en la integral por partes viene una integral dentro de otra integración por partes. Entonces, voy a encerrar esto en recuadro, esto de aquí, y esto, que está aquí encerrado, lo tenemos que resolver otra vez utilizando este método. Entonces, vamos a poner esto que está aquí, vamos a ponerlo aquí. Voy a poner una flecha para indicar en dónde vamos a iniciar. Nuevamente ubicamos que u va a ser en este caso x, derivamos u, entonces me queda diferencial x. Y del lado derecho, ubico que el exponencial de 2x de x es diferencial v. Entonces nuevamente estamos haciendo la integración por partes. Ahí está. Y entonces v me queda igualita a esta porque es la misma integral si nos damos cuenta. Entonces me queda e a la 2x sobre 2. Así. Y con esto ya colocado de esta forma, ahora sí utilizamos primero este producto, ¿sí? Y ojo acá, como estos resultados que aquí vayamos acumulando van a ser nada más para lo que está encerrado aquí, esto de aquí también es parte del resultado. Entonces hay que ir llevando todo esto que es parte del resultado. Entonces copio esto para ir escribiendo todo el resultado que no se nos olvide, sería x cuadrada e a la 2x sobre 2. Luego, ahora sí viene menos, y aquí vamos a abrir un corchete. ¿Por qué? Porque este menos está antes del signo integral. Y ahora vamos a poner esta integral en términos de la fórmula. Es u por v. Entonces sería x por e a la 2x sobre 2. Sería x e a la 2x sobre 2. Y luego sería otra vez el menos de esta fórmula, integral de estos dos multiplicándose. V diferencial. Y ahora me doy cuenta que es e a la 2x. De hecho hay un 2 abajo, entonces podemos ya sale como un medio, así, este 2 lo sacamos aquí, lo extrajimos de la integral, como es una constante puede salir, y me queda e a la 2x que multiplica al diferencial x. Entonces sería e a la 2x por el diferencial x. Y ahora nada más me queda resolver esta integral que tenemos dentro del corchete y que tenemos escrita de esa forma. Entonces yo ya me doy cuenta que esta integral la tenemos ya resuelta. Esta integral es exactamente e a la 2x sobre 2. Entonces el resultado nos viene quedando x cuadrada e a la 2x sobre 2 menos, haciendo ley de signos, menos por más me quedaría menos, xe a la 2x sobre 2, menos por menos me daría más, x sería un medio, y el resultado de esto
lo ponemos acá. De hecho es e a la 2x sobre 2. Y finalmente, como ya resolví todas las integrales, dentro de la integración por partes, tenemos que ponerle más la constante de integración. Y ahora sí, nuestro resultado pues nada más es multiplicar la parte que aquí podemos simplificar. Entonces, ¿cómo nos queda todo el resultado? X cuadrada e a la 2x sobre 2 menos esto, x e a la 2x. Noten que no se puede simplificar. Se puede factorizar, más no tanto hacer una simplificación de términos semejantes. Y aquí me quedaría 1 por e a la 2x, nos queda arriba e a la 2x. Y abajo 2 por 2 me queda el 4, más la constante. Y ahora sí, tenemos ya nuestro resultado de manera correcta. Hagamos ahora este ejercicio que tiene una técnica interesante en donde podemos ver que la integración por partes también se puede dar en las siguientes situaciones. Entonces ubicamos, bueno, primero esta integral que vemos aquí, si nos damos cuenta es una secante cúbica. Entonces cuando tenemos en este caso identidades o funciones trigonométricas a una potencia impar, las podemos ordenar primero a una potencia par que multiplica a una potencia impar. En este caso, secante cúbica lo puedo poner como secante cuadrada por secante de x, así, simplemente así. Vean que es como si tuviera yo esto que es un término de x cúbica, lo divido en x cuadrada por x, que es esto, secante cuadrada por la secante. Y ahora sí, vamos a ubicar quién es u y quién va a ser el diferencial v. Vamos a ver aquí. Entonces identificamos u, lo que sea más fácil de derivar. Obviamente la secante cuadrada es más difícil de derivar porque implica regla de la cadena. Por lo tanto, me centraré en esta secante solita de aquí. Y este de aquí va a ser u. Entonces partimos de ahí. U esto es igual a la secante de x. Y entonces todo lo que resta, lo voy a encerrar en azul, todo esto que resta va a ser el diferencial v. De hecho está bien seleccionado porque la secante cuadrada tiene una fórmula directa para integración. Entonces lo hemos seleccionado de manera correcta. Derivamos la parte verde y acá me quedaría, si yo derivo la derivada de la secante, recuerden que es tangente por secante. Entonces acá sería tangente de x, secante de x. Tangente de x, secante de x, de x. Ahí está. Mientras que aquí, al momento de integrar la función secante cuadrada, si nos vamos a formulario, identificamos que la integral de la secante cuadrada de x es simplemente la tangente de x. Así. Y ahora entonces puedo ir formando nuestra fórmula. Tenemos que es u por b. Entonces vamos aquí a poner u por v. En este caso, u siempre son estos cruzados, entonces sería tangente por secante. Entonces el primer término es tangente de x, secante de x. Así, este es el primer término de resolución de esta integral, ¿sale? Entonces luego sería menos integral de, y ahora sería v por du, son estos dos que están aquí, tangente por esta tangente secante. Vean que secante se quedaría solita, entonces me quedaría secante de x y tangente estaría al cuadrado porque hay dos tangentes multiplicándose. Entonces me quedaría tangente cuadrada y el diferencial de x. Ahora, esta función tangente, siempre que veamos funciones trigonométricas a una potencia, podemos utilizar sus identidades. Recordemos que hay una identidad que es 1 más la tangente cuadrada. Esto es igual a la secante cuadrada de x. Esta es la identidad como tal. Ahora, yo quiero encontrar una identidad para la tangente cuadrada. Pues despejemos tangente cuadrada de aquí. Este 1 que está sumando pasaría restando. Y ahí tenemos el cambio. Notemos que la tangente cuadrada será equivalente a la secante cuadrada menos 1. Entonces vamos a ponerlo así. Yo lo voy copiando todo. Aquí sería esto. Luego sería aquí la secante de x. Y esto, como vemos, es paréntesis secante cuadrada de x menos 1. Entonces ingresamos la nueva identidad trigonométrica. Y todo esto de x. Ahí está. Todo esto de aquí, que es el primer término, pues se sigue quedando. Es tangente de x, secante de x. Luego aquí viene este menos. Y vean aquí, al momento de multiplicar van a salir dos integrales. Lo voy a poner aquí. Vamos a poner aquí. Me queda. Voy a copiarlo todo. Tangente de x, secante de x. Luego viene menos, y es la primera integral, que es secante por secante. Entonces sería menos integral de secante por secante cuadrada, me quedaría secante cúbica de x. Y luego menos por este menos,
me daría más y sería secante de x por 1, me quedaría más integral de la secante de x por 1, que me queda secante de x. Aquí me faltó poner el diferencial x, bueno, hay que irlo colocando de x y aquí su signo es más. Entonces tenemos esto. Ahora tenemos dos integrales aquí, pero vamos a observar lo siguiente. Y aquí es donde viene el truco para resolver esta integral. Vamos a borrar todo esto. Esto de aquí ya no lo vamos a requerir. Ya es pasado, forma parte del pasado de nuestra resolución. ¿Y cuál es la integral originalmente? La integral originalmente es esta. Entonces lo que estamos resolviendo es que la integral de la secante cúbica de x es igual a todo esto que estoy colocando acá. Ahora vean que en esta integral que estoy tratando de resolver, al momento de los resultados, me topo con que este resultado que está aquí es idéntico, precisamente idéntico a la integral que estoy tratando de resolver. Entonces, cuando esto pasa, caemos en algo que se le llama integrales cíclicas. Y lo que hay que hacer con este término, que es idéntico a la misma integral, esto se da cuando me doy cuenta que uno de los términos del resultado es idéntico a la integral que estoy tratando de resolver. Entonces lo que hacemos es pasar todo este término del lado izquierdo de la integración. ¿Sí? Va a pasar todo ese término del lado izquierdo. Entonces si está restando, pasaría sumando. Entonces es esta integral, que es integral de la secante cúbica de x, pasa sumando este término y me quedaría integral de la secante cúbica de x. De x obviamente, bueno, cada uno con su de x, aquí se me olvidó ponerlo, vamos a omitirlo. Y esto es igual a la... ¿Qué términos nos quedaron del lado derecho? Pues me queda tangente de x, secante de x, y luego aquí me queda más la integral de la secante, pero esta de aquí ya tiene fórmula. Entonces puedo escribir su resultado de esa integral. Más, la fórmula de esta es, recordemos, es logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Esto ya es por fórmulas de integrales trigonométricas. ¿Y ahora qué podemos hacer? Bueno, como tratamos de resolver esto y son semejantes, pues son semejantes, entonces me va a quedar 2 de la integral de la secante cúbica de x, que es igual a todo esto. Vean aquí, esto y esto es idéntico, entonces me queda, si lo sumamos, serían 2 integral de la secante cúbica. Voy a ponerlo aquí. 2 integral de la secante cúbica de x. Y como trato de resolver esta integral, despejamos esta y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo a todo lo demás. Y tendría yo el resultado ahora sí. Entonces sería, el resultado es tangente de x secante de x dividido entre 2, que es este 2, y como va a dividir a todos, también tiene que dividir a este término, que es más logaritmo natural, valor absoluto de la secante de x más la tangente de x, el 2 que pase también dividiendo, y luego más la constante de integración. Y aquí tengo ahora sí mi resultado final de esta integral cíclica.